Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a este episodio número 9 de Pulsa el Botón. Como ya saben, en Pulsa el Botón lo que persigo es hablar con personas que han puesto puntos de inflexión en su vida, que se han atrevido a tocar diferentes botones o que por lo menos han salido un poco de la norma para hacer cosas que son diferentes o que, vale la redundancia, no están dentro de la normalidad. Yo como analogía siempre digo que de pequeño era un poco cabroncete, entonces mi madre siempre me estaba diciendo: no vayas allí, no toques aquello, no pulses aquello, y como la curiosidad pues siempre podía más que el poder que tenía mi madre sobre mí, que era bastante, pero bueno, yo después me comía el castigo. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues iba para allá, tocaba, pulsaba el botón, hacía todas estas cosas. Así que, pues hoy tengo la suerte de estar por aquí con Irache. ¿Qué tal, Irache? ¿Qué tal, Carlos? Bien, aquí en una calurosa tarde en Bajamar, pero vamos a sobrellevarlo como podamos. Y como saben siempre, pues yo soy un poco de desastre, así que algunas cosas las leo desde hace poquito en esta cuarta temporada. Hago una pre-entrada como para que sirva de calentamiento antes de hacerle la pregunta a Irache, que seguro que vas a responder súper bien. Y por aquí tengo, y tú ya me corrijas, porque esto es información sacada de internet y a veces hay que verlo actualizado o no, que está, ¿vale? Irache es Community Builder en Slow & Co. y en Slow Business Club, ¿vale? Conectora sostenible, co-creadora de acompañamiento esencial para el emprendedor, de la claridad al impulso, junto con Ana Torralba, dinamizadora de eventos de impacto en Slow Business Club y de Social Circle, vasca, ¿no? Por aquí de Tolosa / Donostia, pero afincada en Canarias desde hace unos 2 añitos aproximadamente, y que te has formado en ADE por la Universidad de Deusto, más este máster del Social MBA, y que antes de Slow & Co. pues has tenido experiencia en varios proyectos como Oxfam, Banks, Snipel, y que también has sido profesora de inglés, entre muchas de esas cosas, ¿no? Espero que internet me haya dado bien el chivatazo, pero más allá de lo que pueda leer yo y sacar yo de internet, pues la pregunta que todo el mundo dice que es la más sencilla, la más cabrona, que es: ¿quién es Irache Arregui? ¿Quién es Irache? Complejo. Pregunta compleja. Social Circle en realidad es una comunidad de changemakers, agentes de cambio, que no es que yo haya dinamizado eventos para ellos, pero bueno, es una comunidad con la que estoy muy vinculada gracias a hacer el máster. Vale. El resto está bien, es un poco batiburrí de todo, de cositas, de ¿no? toda Empezando mi por ahí. experiencia, pero sí. Básicamente, yo estudio empresariales un poco por estar un poco perdida con dudas en la vida. Entonces, a mí siempre en la vida me ha ayudado mucho como a descartar cosas que sabía que no me gustaban, Vale. y a intentar definir después el camino un poco más a mi intuición, ¿no? Entonces, bueno, sabía que este mundo de la empresa me iba a abrir muchas puertas y que de alguna forma me interesaba saber cómo funcionaba, ¿no? Como que había bastante poder de cambiar un poco la sociedad en el mundo empresarial. Y un poco lo decidí por eso, pero realmente no había mucho más criterio que eso, ¿no? La apertura que me podría dar en cuanto a posibilidades de hacer cosas después, ¿no? A tercer grado de carrera, más o menos, me empieza a interesar mucho el sector social, el sector del impacto. Entonces, Se despierta ahí un poquito. Hay un poco el gusanillo de un poco el más allá de cómo hacer de este mundo algo mejor, ¿no? De alguna manera, a través del sector donde estaba yo involucrándome, que era la empresa, ¿no? Vale. No tenía mucha referencia, o sea, mi carrera realmente era como muy enfocada en una carrera bastante tradicional, entonces sí que eché... Pero eso te iba a decir, porque Deusto además es como muy de económica, Sí, ¿no? Contabilidad. muy de estructura, entonces sí que adquieres habilidades profesionales, creo que buenas, que luego después se pueden aplicar, pero a mí me hacía falta mucho como experiencia vivencial, ¿no? Como vivirlo realmente en el mundo, que qué estaba ocurriendo, ¿no? No había como una vinculación directa en cuanto a lo que ocurría en el mundo y lo que yo estaba estudiando de alguna forma, ¿no? Claro. Estaba como esa aplicabilidad. Y en tercer grado, bueno, empiezo a investigar un poco el tercer sector, el mundo social, todo esto, y a raíz de eso hago las prácticas de Oxfam Intermón. Vale. Me empieza a gustar el sector, pero es verdad que de alguna forma esa estructura también tan enorme, como compleja, ¿no? Porque al final una ONG trabaja por proyectos de impacto, pero muy a gran escala y como muy lejanos, ¿no? Entonces, esa globalidad de alguna forma no me vinculaba del todo con el contacto más con el entorno más de cercano, de cercanía. Con el territorio, ¿no? por así Sí, decirlo, con el territorio donde yo habitaba, yo quería impactar, ¿no? Entonces dije, vale, por alguna manera sí que va por aquí, pues el hecho de empezar a pensar más en la sociedad, el bien común, todos estos aspectos,
pero esa globalidad me abrumaba un poquito, ¿no? Lo veía como muy, muy inalcanzable de alguna forma bajo mi forma de ser, ¿no? Vale. Soy más desde lo local, lo pequeñito y después escalable, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, probé, pero quiero algo más de aterrizar, ¿no? Entonces hice otras prácticas en una marca de moda sostenible. Perdón, cosas del directo. No se puede aviso. Ahí empecé como a, bueno, tocar un poquito el sector de la moda, me empezó a interesar bastante, un poco la transformación social desde este nicho realmente, porque es bastante concreto, hice unos cursos y demás, y después probé también la consultoría. Y ahí como que sí que sentí que encajaba bastante porque de alguna forma nunca he querido definirme en algo concreto, nunca me ha gustado especializarme en algo concreto, me gustan muchas cosas y me gusta trabajar como de forma muy transversal, con mucha gente en distintos sectores, en un sistema que está como entremezclado, ¿no? De alguna forma. Vale. Entonces sí que sentía como que ese rol de más de consultoría encajaba más con mi forma de ser y de entender en el mundo también, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ahí fui teniendo como pinceladas de, bueno, esto creo que encaja más conmigo. Esto me va gustando. Aunque tampoco lo tengo claro porque nunca tengo claro nada, pero bueno. Bueno, todavía tienes tiempo de tener las cosas claras, que eres bastante joven, así que pero voy dale descartando, tiempo. ¿no? Voy haciendo la X y digo, por aquí creo que va bien. Entonces, nada, esto se entremezcla con la pandemia, cambio de un poco estilo de vida, de necesidades, demás. Y curiosamente, Canarias, que era un territorio que nunca me había llamado mucho la atención, me empieza a llamar la atención a través de la pandemia, un poco por el estilo de vida. Era una curiosidad que tenía ahora, que te adelantaste ahí, sí. Fue un punto de inflexión porque yo misma dije, yo creo que era muy creencia, ¿no? A nivel creencias limitantes que tenemos también de pequeños, esta idea que me hacía siempre del lugar de playa, de sequía y poco más, ¿no? Es lo que tenía yo, la idea. Es lo que se lleva vendiendo mucho tiempo también, el concepto de que... Canarias. Y a raíz de la pandemia, algo se despierta también en los territorios más salvajes, de alguna forma más desprotegidos, pero también como con muchísima naturaleza. Y bueno, empiezo a investigar. Y la verdad que me empieza a llamar mucho la atención, empiezo a investigar a nivel sostenibilidad, un poco filtro de todo lo que se estaba haciendo en Tenerife, que veía que era la isla como con más movimiento y demás. Vale. Y vine aquí por un proyecto. Y bueno, al final se dio que conecté mucho con la isla y terminé conectando con Kim de Coster, que es la fundadora de Slow & Co, con la cual yo había conectado cuando ya estaba en País Vasco hace muchísimo tiempo. Qué bueno. Ah, pues esa conexión no la conocía. Un saludo para Kim, si no hay uno por ahí. Muy curiosamente, sí, pues también porque empecé como a buscar ya hace tiempo, filtrar y demás. Siempre me ha gustado como rastrear mucho. Nunca he sido de como inscribirme en una oferta de empleo. Siempre buscaba las empresas, los proyectos que me inspiraban, hacía conversaciones con ellos y veía luego si podría surgir algún tipo de colaboración. Vale. Y así hasta el día de hoy, creo que me explayé muchísimo. No, sí, esto es para que vayas tocando un poco de palo, si te vas adelantando, vas tocando cosas, pero tenía curiosidad porque lo has dicho ahora, ¿no? Investigaste sobre Canarias, conocer un poco más el territorio, pero bueno, al final también investigas desde allí, igual no sé si habías venido antes o era la primera vez que estabas aquí. ¿Qué es lo que te hace dar el salto? Porque claro, todos podemos investigar de un montón de sitios y decir, oye, pues estaría guay irme para allá, o estaría guay, yo qué sé, dentro del mundo de la sostenibilidad podrías haber acabado en 1000 sitios dentro de España o en otros territorios, o si querías proyectos de impacto, pues igual también te podría haber llamado más la atención, no sé, América Latina o Asia o África. ¿Por qué concretamente Canarias y un día Irache se la mochila y dice, venga, pues me voy a Canarias y a ver qué pasa? Hombre, yo creo que Canarias tiene ese equilibrio perfecto entre, por lo menos los que venimos de península, no esa excesiva lejanía respecto a tu círculo, ¿no? Social o tu sistema familiar, por una parte, pero sí esa sensación de cambio de totalidad en cuanto a cultura, estilo de vida, forma de socializar. También me llama mucho la atención el hecho de priorizar más, o la sensación que yo tenía, ¿no? En la vida un poco más personal, ¿no? Para mí era como un viaje personal, más allá después de vincularlo con lo profesional o lo que pudiera surgir después. Como un poco de descubrimiento, venirte para acá, pero ¿porque era tu primera experiencia de vivir fuera o ya habías vivido fuera? Había vivido por País Vasco, pero no fuera realmente y hacer un viaje tan a solas desde cero, ¿no? Entonces me llamaba la atención eso, había hecho justo el verano previo un viaje a solas una semana, fue muy bien y quería hacer algo más a lo grande, ¿no? En ese sentido. Entonces se entremezclaban mucho el estilo de vida, el clima, el desarrollo personal, un poco la curiosidad por ver el territorio salvaje y más vulnerable, entre comillas, pero también a positivo cómo podría funcionar, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco eso. ¿Y cómo acabar justo aquí? O sea, ¿cómo llegas de
Tenerife, que bueno, yo qué sé, comparado con País Vasco o con Península es un territorio pequeño, Sí. pero para acabar justo en bajamar, la punta Azar, ya habías mirado algo, te había molado algo un poco de por aquí. Muy intuición, porque yo el primer año que llegué vivía a las afueras de La Laguna, que es la ciudad universitaria. Ok. Y realmente, como mi proyecto estaba en La Laguna, bueno, pues fui a vivir ahí por cercanía. Pero es verdad que una amiga y yo veníamos mucho a Punta del Hidalgo. Vale, típico para darse bañitos, Sí, tal. No. hacer una ruta que nos encanta por ahí y era como de alguna forma un lugar que nos conectaba mucho a nosotras con la isla, como que siempre repetíamos, a Bajamar no tanto, pero a Punta mucho. Vale. Y yo después de terminar este proyecto volví a País Vasco y ella me preguntó, oye Ira, ¿tú sí quieres volver a Tenerife? Que yo en el fondo tenía claro que quería volver, era como, no se había acabado mi experiencia ahí. Pero porque estuviste una temporadita, volviste. Me fui 2 meses. Cuando terminé este proyecto que era con fecha límite, me fui 2 meses, reestructuración, vuelta de analizar qué quiero, cómo lo enfoco y demás. Bueno. Y ella me dijo, si tú vuelves, ¿te gustaría vivir conmigo en el norte? Norte-norte, que le llamamos a esto norte-norte. Sí. Y él dijo, pues por supuesto que sí, nos encantaba las de esta zona, ¿no? Entonces ya cuando volví 2 meses más tarde, un poco todavía en bragas, porque no sabía qué iba a pasar después, estaba ahí en conversaciones con Kim, buscando posibilidades después de colaboración y demás, pues vengo aquí a Bajamar. Y ya fue como, bueno, pues ya sabes, todo el pueblo costero, que tiene mar, que tiene montaña, que sí, que mucha gente dice, pero no hay sol, pero yo vengo de País Vasco, ¿no? Yeah. Cualquier pequeña mejora que no llueva acá. Claro, no hay días, sol, ¿no? pero casi no hay lluvia. Yeah. Entonces, y el clima es súper constante a lo largo del año, naturaleza alrededor, cada vez se van juntando más círculo social, más amigos, muy buena amistad con la gente. Pues bueno, ya me quedé aquí y yo creo que te acostumbras, ¿no? A la vida tranquila. Te iba a decir también, ¿no? Una parte importante del viaje, cuando sale fuera, yo también he salido solo, he salido en pareja y tal, y muchas veces, si vas arropado como con alguna comunidad y tal, es un poquito más fácil, ¿no? Sí. A veces también generar conexiones es algo como muy personal, ¿no? No Sí. se da de manera fácil, aunque hay una comunidad que lo fuerce un poco, pero claro, venirte para acá, ¿cómo fue esa transición entre que, oye, aterrizas, vas conociendo a gente, porque igual te mola el sitio, sí, pero igual te pasas aquí unos cuantos meses y no conectas con ella y dices, joder, que sí. tostón, me quiero volver para allá, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa superación de llegar aquí, ir conectando? Me ha recordado a mi padre, porque mi padre es muy de tener contactos por todos los lados, me decía como, él se sorprendía, ¿no? Me decía, pero vas aquí, no conoces a nadie, y como él estaba más preocupado que yo, y decía, bueno, ya era el camino, ¿no? De alguna forma. Y sí que al principio cuesta, obviamente, como todo necesita su tiempo. Lo que pasa es que yo venía como con tantas ganas de ese viaje personal que incluso pasar tiempo más a sola, los primeros meses y tal, lo agradecí, lo necesitaba, bueno. Me gustó mucho como el explorar la isla, moverme. Sí que me iba moviendo con distintas personas que conocía, pues en actividades que hacía, de senderismo, de yoga, de distintas cositas que me gustan. Todavía igual no sentía como esa conexión profunda con todavía la gente, más bien igual con la isla, ¿no? De querer seguir explorándola. Y ya cuando vuelvo a aterrizar en Bajamar con esta amiga que te comento, que es una amiga venezolana muy cercana, pues ella junto con mi compañero de piso anterior fueron como 2 personas muy clave para mí. Que te anclaron aquí, ¿no? Sí, me anclaron mucho, sobre todo porque me abrieron a muchas otras personas muy importantes para mí a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que mantener muy buena relación con esas 2 personas me ha hecho como después explorar todo un mundo social que no había descubierto. Y eso poco a poco se va como formando, tomando más estructura y a día de hoy tenemos como un entorno social muy, muy chulo, la verdad. Sí, hay un grupito, aquí la comunidad de Bajamar está ahí como bollante, además. Estamos contentos, sí, la verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Pues yo, porque siempre digo que es viajar mientras haces los proyectos y tal, genera un montón de conocimiento, genera un montón de aprendizaje, ¿no? Sí. Al final, todo esto que se habla, que está ahora como muy en boga de las soft skills, de tal, de no sé qué, te lo da, ese salir, ¿no? Sí, eso que está tan manido también, ¿no? De salir de la zona de confort, ¿no? Porque hay más que salir de la zona de confort que tú, que igual terminas allí en Deusto, te puedes quedar una temporada más larga en el País Vasco, cerquita, donde lo tienes controlado, que si tienes que dar un paso atrás, estás más segura y bueno, saltas el charco, que no es un salto tan largo como otros, pero bueno, al final es un salto y yo creo que de ahí siempre aprendes un montón de cosas, ¿no? Sí. Y volviendo un poco para atrás en esta parte de donde descubres o empiezas a tener una intuición por la economía de impacto y todo esto, donde empiezas ya a involucrarte a decir, porque claro, entiendo que dentro del abanico, yo hice económicas también, ¿no? Dentro del abanico de opciones que tú tenías en Deusto y más en
entiendo, en País Vasco, que tiene un sector industrial muy potente, un montón de historias, podías haber tirado para 1000 sitios. Igual incluso puede que la puertita de la parte de economía de impacto, ecológica, sostenibilidad, fuera la más pequeñita, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te hizo ir como de cabeza hacia esa parte? Yo creo que fue conectar un poco con mi propósito sin yo saber todavía cuál era. Porque yo en el fondo me preguntaba, bueno, pero a ti en realidad, ¿qué te gusta hacer en la vida, no? Y yo lo aterrizaba un poco a mi vida personal. Y yo me daba cuenta que desde pequeña me ha encantado ayudar a las personas. O sea, es lo que me hace más feliz en el fondo. Porque si consigo ayudar a las personas y crear un entorno donde la gente se sienta a gusto, se sienta estable, se sienta en paz, eso me retroalimenta muchísimo, ¿no? Y es como que ese efecto después me vuelve a mí, ¿no? Okay. Entonces, al principio como que no concebía o no conseguía generar esa sinergia entre lo que me hacía feliz a nivel personal y a nivel profesional. Ahora, como cómo vinculo esto con la economía. Decía, bueno, pues que realmente a través de una transformación de la empresa igual puedo conseguir ayudar a la gente, ¿no? Entonces, claro, ahí me empiezo a dar cuenta de que, bueno, hay una pata de impacto social importante también en las empresas que se podía trabajar y que lo vinculaba con esta ayuda hacia las personas que tan feliz me hacía en mi vida personal. Entonces, bueno, decía, bueno, pues esto, ¿cómo lo puedo conseguir, no? Pues empezando a filtrar mucho por palabras clave, a ver qué tipo de trabajo hay en cuanto a impacto social, en cuanto a ayuda humanitaria, en cuanto a ayuda del entorno. Y ese periodo que hice de transición, esta consultoría de innovación social en San Sebastián, me ayudó un poco a tener esa visión, que era posible, ¿no? Que era posible que una empresa, incluso con no gran estructura, que a mí siempre me ha costado como entender la complejidad de una estructura grande en una empresa, siempre proyecto más desde lo pequeño y esta como no era una gran empresa todavía, me ayudó a ver que tenía ese poder de transformar esa escalabilidad, a ¿no? las personas, trabajar ese impacto social que tanto me llamaba la atención a través de lo que yo me había formado, ¿no? Entonces era como, bueno, aquí hay algo, ¿no? Hay esa esquinita que todavía se puede ¿Y tocar. cómo es esa transición desde tocar algo más tradicional, por así entenderlo, como Oxfam, a irte al mundo de la empresa social, ¿no? Porque con un proyecto que tú conoces bien, que es Pueblos y tal, que es como esto de meterte en una empresa de la economía social, muchas veces como que también hay como pequeñas redencillas de que las entidades que llevan mucho tiempo en el mundo de la economía social no terminan de entender que ahora haya empresas con lucro, pero que también puedan ser sociales, ¿no? ¿Tú notaste un poco esa diferenciación, esa transición, o cómo viviste un poco? Yo, de hecho, hace poco teníamos una conversación, estuve en un encuentro en Bagá, en un pueblito al norte de Barcelona, de conversaciones sobre un poco lo que nos preocupa a estas personas, nos interesa, a estas personas que estamos trabajando por el impacto en el entorno, ¿no? Y yo creo que ahí lo comenté porque el chico que organizaba este encuentro, Salva, decía cómo de alguna forma también las ciudades o empresas grandes pueden aprender de los pueblos, ¿no? Pequeños. Entonces yo decía, y a mí, por ejemplo, a nivel personal, me ayuda mucho más a entender una estructura y un sistema de un pueblo que la de una ciudad, ¿no? Porque creo que a día de hoy se ha vuelto tan complejo en general la forma de vida, los sistemas, sobre todo en una ciudad, ¿no? Porque hay más recursos y todo es a lo bestia, ¿no? Entonces, creo que de tan acelerados que vamos en el desarrollo, también por la tecnología, creo que la mente humana a veces colapsa de esa aceleración y ese desarrollo, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, necesito como aterrizar, que para mí el aterrizaje viene más en un entorno mucho más simple, con otro tipo de recursos, y como que la implementación de las soluciones la veo mucho más visible, incluso más factible, que en una estructura mucho más compleja, ¿no? Entonces ahí doy el salto, digo, pues Oxfam forma parte un poco de esa estructura más compleja. Más internacional, más grande, más funcionamiento tipo corporación, por así decirlo, ¿no? Que no significa que no tenga un impacto bestial, que puede que hasta a veces más, ¿no? Según en qué medición hagas, pero era como, vamos a aterrizarlo a algo más pequeño para entenderlo yo también, ¿no? Porque a veces hace falta como entenderlo de forma más práctica, ¿no? Entonces, bueno, digo, voy a Agnostic, que es una ciudad no muy grande, no muy compleja, voy a un emprendimiento que tiene sus bases más o menos estables, pero todavía tampoco es muy complejo, y testeo un poco este impacto social en ese entorno, en ese contexto, ¿no? Y ahí se ve, pues eso, el poder de transformación que tiene una empresa que todavía está en fase de crecimiento, pero que entiende, bueno, la complejidad, de cierta manera, de un sistema, de una ciudad, pero que tampoco se ha vuelto loco de sí.
y tampoco, o sea, es como un poco punto intermedio. Yo creo que la ciudad de Donosti o las ciudades que no son súper grandes tienen un poco esa fusión entre lo que puede ser un pueblo y lo que puede ser una ciudad. Lo que se denomina un pueblo grande, ¿no? Por Eso así decirlo. Tiene un poco como ese punto intermedio, ¿no? Que todavía la gente se conoce, los vecinos se Eso conocen y tal, pero en el fondo tienes de todo, ¿no? ¿no? Exacto, Eso sí. Entonces, a mí es verdad que a día de hoy aún entiendo más las soluciones que tanto hablamos de regeneración, de sostenibilidad. Para mí es como realmente observar mucho más la naturaleza, ¿no? Que tiene muchísimas respuestas que no estamos viendo, y eso lo veo mucho más factible en un pueblo. Yo, por mi visión, ¿no? Yo creo que esto depende mucho de tu forma de ser, tu estilo de vida, tu experiencia, bagaje, un montón de cosas que llevamos en la mochila, pero a mí sí que me facilita un entorno más rural entender mejor cómo aplicar esto sí. y hacerlo. Vale, Sí. O sea, fue esa parte del entorno rural lo que te ha llevado a ir, como decías tú, de abajo hacia arriba. Sí, yo creo que mi forma de ser también de verlo siempre más en lo pequeño y después ya ampliarlo, ¿no? Es como una vez le implemento una solución o la visualizo a nivel más pequeño, después ya veo más factible ampliarlo, o sea, más hacia lo grande. Y ahora me dio una curiosidad porque yo estuve una temporada por allí también con varios proyectos, haciendo un proyecto que se llama Camino Lane, visitando hace muchos años Mondragón Universidad y todo esto, el Grabo Lane, antes de conocer a Laners que tenemos en común como Ana y Berta Berría y tal. ¿Y crees que también influye en esta parte, que también comentaremos ahora un poco de esto del community builder o de gestora de comunidades? Bueno, la traducción al español siempre suele ser ahí un poco fail, pero bueno. Que yo intuyo como que en el País Vasco hay un sistema cooperativista muy arraigado, ¿no? Que las cooperativas funcionan bien y la manera de cooperar, no sé si viene por esto que también comentaba con otro amigo en común antes de venir para acá, el tema de las cuadrillas, o no sé si tiene mucho que ver esa manera de funcionar de manera cooperativa, que igual hace que también las comunidades funcionen mejor, no lo sé si tienes esa misma impresión. Sí que el mundo cooperativista a mí de hecho me sorprendió porque cuando vine aquí no vi ese movimiento y yo lo hablaba con Kim, ¿no? Y decía, Jolín, pues ¿y por qué no se mueve esto más, ¿no? Nosotras que estamos siempre como en la parte del co, que le llamamos nosotras, el poder del co, de colaborar y co-crear en conjunto. Y yo creo que es muy de sistema, ¿no? O sea, País Vasco lo que tiene bueno es que como sistema funciona súper bien como país. Entonces, bueno, pues a día de hoy, pues por la industria que tiene, por cómo se facilita el intercambio de recursos también entre provincias, la conectividad que pueda tener, demás, aunque sea parte, sabemos, de parte de península, como sistema funciona muy bien. Entonces, no sé si viene por el concepto de cuadrilla, pero sí que es un país donde en la cultura también cobra mucha importancia el cuidado de la gente, ¿no? Es como una cultura que toma su tiempo, se necesita mucha confianza también como para incluso cuando quieres integrar a una persona, conocerla y demás, hay un gap ahí que cuesta esa barrera romperla, pero una vez se rompe, después somos como muy inclusivos también, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace ver al vecino también como un amigo, ¿no? Después que... Sí, como que forma parte también del entorno de alguna manera o en sus momentos, pero que eso está bien, ¿no? Esa parte como un poco más cooperativa. Sí. Esa parte. Sí. Mola. Y sí tenía aquí apuntábamos de chuleta, que no quería dejar que se me escapara, ¿vale? Que es, hemos contextualizado con Kim de Costner, hemos hablado de Slow & Co, pero si tuvieras que describir qué es Slow & Co exactamente, por cerrar un poco esa parte de cosas que ya hemos hablado, ¿cómo la definirías? A la gente le cuesta entenderlo, incluso a mí me costaba entenderlo, o sea, antes de trabajar, incluso yo creo que las primeras 3 semanas, ¿no? Era como hasta que lo pruebas no lo sabes, ¿no? Necesitaba probarlo también. Nos definimos como conectoras sostenibles, no como consultoras, porque sobre todo lo que trabajamos es fusionar en esta red compleja a veces, en este sistema que está como desconectado, a personas para que trabajen en conjunto para proyectos de impacto positivo, ¿no? Yo lo defino un poquito así. Entonces, sí, básicamente lo que Kim en su momento analiza en Canarias es que hay muchísimas personas conectadas con un propósito muy firme, que es el de crear algo positivo para el entorno, ya sea a nivel medioambiental, social, como sea, ¿no? En cualquier formato, pero que la gente está súper aislada, está con falta de recursos, está con falta de colaboradores, no encuentra proveedores, no hay como esa fusión entre las personas, ¿no? Entonces, de aquí hay que hacer algo para generar conectividad en un sistema que está súper desconectado, pero con vocación o propósito arraigado, ¿no? Entonces, nace de ahí un poco el concepto de la conectora sostenible. Ella, al principio, antes de lanzar el proyecto, lo hace a nivel un poco personal
y la gente empieza a flipar, ¿no? Porque dice, wow, es que me ha conseguido esto y he podido lanzar esto, algo que estaba estancado durante tiempo, pues a través de esta red que me ha generado lo he podido abarcar y demás. Entonces ella dice, pues esto es un poder que tengo yo, esto es una habilidad que no lo estoy poniendo del todo en valor, ¿no? O sea, de alguna forma lo estoy haciendo a nivel personal, pero igual lo puedo poner en valor también para crear mi propio negocio, ¿no? Entonces ahí empieza a conceptualizar un poco esto. A la gente todavía a día de hoy le cuesta entender cómo tangibilizas una conexión, ¿no? O sea, es como algo complejo de entenderlo a veces, pero bueno, como hacerlo, diciéndolo súper sencillamente, es como conectar a las personas para trabajar estos aspectos que hablamos del bien común, sostenibilidad, recreación, ¿no? Facilitar que se resuelva algo entre una o varias personas. Al final no es como un servicio, por decirlo así. Sí, y al final es eso, es unir conocimientos, es unir esfuerzos, es unir ilusiones y es hacer trabajo en equipo, ¿no? Si lo pones de forma, en una ecuación sencilla y también como, pues eso, querer unir a un sistema que a día de hoy yo lo vivo con el emprendedor, que convivo el día a día con el emprendimiento, la gente se siente súper sola todavía, súper sola, ¿no? Entonces, también ahí hay como, yo creo que con la digitalización ha habido como una falsa conectividad en cierta manera, porque es como, vale, me siento conectado con la prima que vive en Perú, pero al mismo tiempo igual no me siento conectado con mi vecino, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo rompemos eso también en el sector del emprendimiento, sobre todo de impacto? Porque estás trabajando para ayudar a tu entorno, pero si tú realmente no estás vinculado con tu entorno o con la gente de tu entorno, ¿cómo quieres ayudar a tu entorno? Claro. ¿no? Entonces, como vamos a romper primero esa barrera a nivel individual para después trabajar en lo colectivo, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿No? Porque claro, sobre el papel suena sencillo, pero no es sencillo, ¿no? Porque al final trabajar con personas es trabajar con sus realidades, sus casuísticas, sus proyectos, sus historias, para la redundancia, ¿no? A ver, hay varios niveles. Dentro de Slow & Co sí que yo empecé a trabajar en la comunidad que hablamos al principio de Slow Business Club, que es una comunidad de negocios sostenibles que nace en Tenerife, con esta idea de vamos a generar un ecosistema un poco familiar primero para romper ese aislamiento y dar apoyo a estos emprendedores para que, de alguna forma, aparte de que los emprendimientos sobrevivan, que sobrevivan primero ellos, ¿no? Que se sostengan mejor a lo largo del tiempo. Sí, esa famosa sostenibilidad económica que deben de tener todos los proyectos para continuar en el tiempo. Sí, también, ¿no? Entonces, bueno, pues nace de ahí, yo empiezo a tope con la comunidad, a hacerla funcionar y hacerla crecer. Bastante reto, la verdad, porque trabajar en una comunidad, pues eso, ¿no? Con esta barrera todavía muy digitalizada, que la comunidad sigue siendo digital, principalmente esta conexión que todavía cuesta muchísimo generar en las personas, pues es un pico y pala constante de intentar hacer por entender a las personas, conocer sus proyectos, todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué te mueve en el día a día? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuándo es tu reto? ¿Cuál es tu ilusión? Trabajar en esos motivadores, ¿no? Es un constante. Es como yo al principio siempre ponía el ejemplo de cómo haces para cuidar a tu familia que está lejos también, ¿no? Pues hay que romper esa digitalización y a veces hay que cuidar a las personas detrás de todo lo que creamos, ¿no? Porque yo te puedo decir trabajo en esto, pero en el fondo yo soy yo y yo lo que quiero es ayudar a las personas, ¿no? Que es un propósito. Pues eso, hay que ir como más a la capa interna para ayudar a estos emprendedores desde lo que les motiva realmente a estar ahí en el día a día luchando por lo que están luchando, ¿no? Y para terminar y romper un poco estos conceptos, hablamos antes también un poco por encima del rol de una community builder o una facilitadora de comunidades. ¿Qué hace una community builder en su día a día? Se ha vuelto un poco más complejo. Yo ya llevo casi 3 años trabajando en Slow & Co y ya estoy metida con bastantes proyectos, pero a nivel comunidad, básicamente, bueno, estamos por una parte facilitamos eventos de impacto donde todos los miembros pueden participar para que se conozcan entre miembros, generar red, conocer a la comunidad y trabajar en conjunto. De ahí van poco a poco pues generándose conexiones, después se hace trabajos en equipo, salen colaboraciones mutuas, que es un poco lo que fomentamos al final del día también. Después hay otros eventos que los abrimos a público externo, pues de todo el ecosistema un poco más amplio que nos sigue y que les gusta lo que hacemos, les inspiramos, un poco viceversa. Y ahí pues es como un poco más apertura, ¿no? Una cosa es como el ecosistema familiar donde me pivoto apoyo a lo largo del tiempo y después está el ecosistema más amplio, pues donde voy generando más conexiones, pueden salir nuevas oportunidades, bueno, lo que sea, ¿no? Eso por una parte. Después el acompañamiento un poco one-to-one que hacemos con los miembros, pues un poco lo que nos diferencia del resto de comunidades, digamos que vamos más a lo personal, ¿no? Y vamos a lo que decía, lo que hay detrás del proyecto, ¿no? También trabajamos obviamente retos profesionales, pero ¿qué necesita la persona que está llevando este proyecto?
persona Claro, que está detrás del porque proyecto, de ¿no? hecho lo vemos muchas veces, incluso el miembro nos dice, estoy harto de hablar de mi trabajo, yo necesito hablar de lo que me mueve, ¿no? Ujú. Y cada vez lo vemos más, entonces también estamos como en fase un poco de desestructurar un poco los eventos, porque somos también signo de muy de lo tangible, de que consigas algo, una herramienta, una conexión, un recurso Sí, de cada cerrar un evento, negocio, algo concreto, ¿no? que a Como, veces hace falta, pero a veces no, ¿no? Y a día de hoy estamos viendo que la gente necesita más que le movilicen, que le hagan sentirse más acompañado, que le ayudemos a hablar de sus inquietudes, porque esa inquietud después nace el reto profesional, ¿no? Entonces es como vamos a capas más sutiles, que antes igual no íbamos, pero sobre todo el rasgo mayor, yo creo, del community builder es constante, pico y pala de cuidar de la comunidad, cuidar de las personas, de estar un poco pendiente, atenta de lo que necesita la gente, ¿no? tener como un poco ese rol de abejita, ¿no? De cuidadora y de tal. Sí. ¿Y qué dirías que es lo más complejo o complicado? No es lo mismo, pero bueno, ¿qué es lo más complejo de ser A mí lo que me community builder? cuesta, a mí lo que me cuesta mucho es la barrera digital. Yo soy una persona muy de cara a cara, de tú a tú. Y a día de hoy, aun sabiendo que estoy trabajando para las personas sobre todo, me cuesta trabajar ese cuidado, esa atención, ese acompañamiento en lo digital todavía, ¿no? Entonces, una parte positiva es que llegamos a mucha gente. A día de hoy estamos en territorios en distintas partes de Europa, entraron 2 chicas de Colombia este año, entonces es como súper chulo ver cómo las soluciones que implementamos en Tenerife, que empieza siempre aquí, Haciendo diásporas por ahí, ¿no? claro, se puede proyectar fuera y eso es súper bonito por una parte, ¿no? En no tener que estar yo desplazándome para que un miembro incluso pueda generar lo que generamos aquí, pues bajo su mirada, con sus recursos, con sus capacidades. Eso es súper guay, ¿no? Pero sí que a día de hoy me sigue costando a veces, por eso estoy como, bueno, dentro de los eventos, esa línea que la llevo yo también, intentando movilizar a las personas para que nos veamos más en persona, ¿no? Porque a mí misma sí no me cuesta mucho como eso, ayudar a la gente desde la digitalidad, digamos. Ese es como mi mayor reto. Es que es complicado, me refiero, ¿no? Cuando otras comunidades que he vivido yo desde dentro, si no se empiezan a generar como pequeños nichos en las zonas, ¿no? Yo qué sé, imagínate que estas 2 chicas colombianas pues son de Bogotá, ¿no? Si no empiezan a generar también como una pequeña comunidad de slowers, ¿no? Que es como el nombre que tiene la persona que participa en la comunidad en Bogotá, y empieza a ver como un poco de encuentro. A veces es complicado lo que tú dices de como mantener viva esa llama 100% online, ¿no? Porque yo creo que la gente al final necesita o un evento, a ver si es posible en algún sitio y que haya como una especie de encuentro, aunque sea anual o bianual o lo que sea, porque yo creo que esa parte física también es para las comunidades, yo creo que es algo vital, ¿no? Sí, de hecho este año empezamos a trabajar en el proyecto de embajadores, digamos, para trabajar como nodos descentralizados, ¿no? O sea, siendo como, digamos, Tenerife el nodo principal de la comunidad porque nace aquí, pues bueno, poco a poco, sobre todo los embajadores o miembros que ya llevan mucho tiempo en la comunidad desde los inicios, que ya conocen el concepto, han convivido en el día a día, saben la esencia de la comunidad, pues de alguna forma ellos empezar a movilizar a los emprendedores de su territorio, ¿no? Entonces lo empezamos a implementar en Lanzarote, en Gran Canaria, y poco a poco queremos seguir en esa línea y sobre todo trabajar mucho el autoliderazgo de los miembros. Estoy un poco también por ahí porque al final ellos mismos tienen mucha más capacidad de la que se creen. Incluso mucha gente que entra tiene esa habilidad de conectar que tenemos nosotras y no lo saben, ¿no? Entonces es como hacerles ver que con los recursos que... Puede ser nuestro embajador, nuestra embajadora. Claro, con los recursos que te compartimos, con las habilidades y conocimientos que tú ya tienes y, bueno, dándote como una estructuración, puedes hacer muchísimo también, ¿no? Entonces es como dar ese poder al miembro para crear cosas también, porque eso les empodera mucho también, ¿no? Qué bueno. Y una vez entendido, ¿no? ¿Cuál es la importancia del rol como community builder? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles dirías tú? Porque es algo que a mí también me interesa mucho, me llama la atención y últimamente trabajo mucho sobre eso. ¿Cuáles son estas habilidades blandas, soft skills, que tú dirías que tiene que tener una persona si quiere ser community builder o que tú consideras importante? Yo estoy ahora mucho también en el proyecto este que lancé con Ana Torralba, mi compi de acompañamiento al emprendedor. Vamos de un poco desde dentro hacia afuera, ¿no? La gente que nos dedicamos al cuidado, cualquier tipo de cuidado, tiene que analizarse mucho, ¿no? Entonces yo creo que querer ayudar tanta gente cuando es una comunidad ya se amplía un poco el abanico y ya estás trabajando como para ayudar a mucha gente al mismo tiempo, hace a veces como frustrarte en la necesidad de querer llegar a todo el mundo, ¿no? Yo he tenido momentos donde he dicho, necesito parar un poco, porque entre que la ayuda a la comunidad más el abanico que me abre el ecosistema digital en general, que también tengo mucha conexión, ¿no?
a veces sí que hay como esa lucha interna donde tú quieres siempre dar más y no llegas, ¿no? Claro. Es como inalcanzable. O sea, y cuanto más conectas, o sea, cuanto más amplías tu sistema, menos inalcanzable, ¿no? O sea, entonces sí que llega un momento donde dices, vale, yo también me tengo que cuidar un poco, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho esas dosis de cuidado que tengo. ¿Vale? El autocuidado, diríamos, ¿vale? Eso, porque eso me da la energía que necesito después para cuidar a las personas, ¿no? Entonces, lo que vemos también, por eso nace este proyecto de acompañamiento al emprendedor, es que la gente yo creo que llega a situaciones un poco de burnout por agotarse en el dar, ¿no? En el dar, Sí, en el dar, en el FOMO, en la búsqueda constante de soluciones, y es como, ya, pero es que igual a veces no te has dado ni momentos de pausa para ver tú cómo estás. Claro. Para si te has desgastado energéticamente, porque a veces igual no te ha pasado nada más en la vida, simplemente se te ha agotado la energía del dar y del ser servicial, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pretender ayudar a mi entorno si no me estoy dando a mí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que para mí es súper clave, así como había Blanda, yo diría, el primero, todo aquel que se dedica al cuidado en cualquier formato, mirarse un poco hacia adentro y ver cómo está, ¿no? Porque yo creo que nos miramos demasiado poco y después hay veces que nos frustramos porque no estoy en mi óptimo, no me está saliendo como quería este proyecto, no me siento creativa. Igual no es el fallo de tu mente, igual es el fallo de la autoexigencia, agotamiento. Entonces es más, ¿no? El volver adentro para ver también, y yo creo que hacer un poco reset, ¿no? Porque a veces tú también cambias, como cambia tu entorno, tú vas cambiando. Y igual tu forma de ayuda o cuidado empezó de alguna manera y tienes que reorientarlo hacia otro lado porque tú has cambiado también. Entonces, esos momentos de pausa cada X tiempo para hacer un reset y ver que todo va encajando, ¿no? Creo que es súper importante. Sí, yo estoy escuchando mucho la analogía esta del deseo, no sé si sabes cuál es. La del barco de Teseo, lo de que cuando has cambiado tantas veces las tablas, es el mismo barco, ¿no? Al final, todos también con el tiempo como que vamos generando aprendizajes, cambios, movidas, y a veces tienes como que releerte o repensarte porque a lo mejor no eres tú igual con 20 que con 30 que con 40, ¿no? Claro. Igual muchas veces a mí me ha pasado, yo que tengo 42 añitos, releo cosas y ahora las veo de una manera totalmente diferente a cuando tenía 20 años. ¿No? Esa de la autoexploración yo creo que es un tema importante. Y yo no creo como mucho en las casualidades, pero es verdad que sí creo mucho en esto del connecting the dots, ¿no? Y justo en el último episodio que grabé, que fue un especial sobre el tema de diseño de futuro, Lourdes, una de las chicas que es psicóloga, hablaba mucho de que una de las cosas que ella cree que van a ser importantes es el escucharnos más. Y escucharnos sin estar pensando mientras escuchamos si nosotros tenemos razón o tenemos la respuesta ya para eso o no, como para afirmar o reafirmar. Y justo investigando y viendo un poquito, me di cuenta que una de las cosas que tú pones en alza, que no la mencionaste ahora, porque eso era un poco trampa, también de las soft skills, era lo de que escucha activa para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho lo que dijiste, lo de escucha activa, diálogo abierto, diálogo participativo, lo estamos practicando mucho en los encuentros que llamamos Meet and Impact, un encuentro entre emprendedores y agentes de cambio, y justamente está funcionando mucho por un poco lo que te comentaba antes de la desestructuración esta que busca ya la gente, ¿no? El otro día incluso un chico me decía, es que yo estoy harto de hablar de lo que trabajo, ¿no? Porque si ya dedico muchas horas a mi la gente trabajo, que simplemente le representa su trabajo y ya está, y fuera de ahí no son nada. Claro, ¿no? Entonces, allá de esta presentación del bagaje o de lo que hago en mi día de igual ya no sirve tanto y la gente quiere hablar de lo que le mueve, ¿no? Realmente. Entonces, es importante, en el encuentro Esteba también lo trabajamos mucho en escuchar las necesidades de las personas, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento donde ya esa disociación que hay un poco con a veces la naturaleza, ¿no? Es como realmente si analizamos la naturaleza, si la dejamos convivir, si la dejamos vivir a solas, vemos que tiene su propio flujo, ¿no? Sabemos que sabe cómo repararse, sabe regenerarse por sí sola, pero lo estamos haciendo a nivel individual o a nivel colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa aceleración que llevamos como personas, que la naturaleza no la lleva porque lleva su propio curso, y lo que te decía de esa complejidad del sistema por el súper desarrollo y evolución, nos ha hecho no poder escucharnos porque estamos con una incertidumbre constante por el futuro, lo que hablabas de diseño de futuros, que nos está abrumando muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que la sobreinformación, la sobreestimulación en muchísimos sentidos, el sobredesarrollo, sobreevolución, como queramos llamarlo, nos hace abrumarnos tanto que parece que no hay espacio, no hay tiempo para pausar,
para escuchar, para dialogar y justamente es lo que la gente necesita, o yo por lo menos lo que estoy viendo que la gente necesita, ¿no? Entonces, escucha activa es básicamente, para mí es como ir con una página en blanco en tu mente, sin esperar nada, simplemente mantener presencia hacia la otra persona que necesita ser escuchada y ya, ¿no? Y parte desde ahí. Entonces es como quitarte capas un poco mentales también de lo que esperar o no esperar de esta persona, o esperar o no esperar de este encuentro y decir, le estoy dedicando ya mi tiempo y energía, que a día de hoy eso vale como oro, ¿no? Sí, 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 o sea, es la moneda de cambio. Por desgracia la llamamos moneda de cambio, que no es una moneda, Eso. pero Entonces para mí escucha activa es eso, básicamente. el escuchar con calma. Hace tiempo soy fatal para los nombres. Jorge, voy a decir Jorge Marketing Paradise, que tú sabes quién eres, pero soy fatal para los apellidos. O sea, me rompí los esquemas porque empezando empezando a hablar en el episodio y tal, me dijo precisamente eso, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación realmente trascendente? O sea, que te sentaste a hablar con alguien, me dijo, piensa en la última semana, el último mes, tal, no sé qué, y me rompió como un poco los esquemas y dije, hostia, pues no recuerdo ahora justo este mes. Claro. No, incluso a lo mejor había grabado hasta algún episodio de Pulso o lo que sea, y no recordaba haber tenido una conversación de estas, de decir, yo qué sé, como cuando éramos más pibes en la universidad, que tenías los típicos debates, estos una tarde ahí intentando salvar el mundo, movidas, flipados, ¿no? Pero que bueno, que es verdad que estabas ahí como intentando hacer las cosas y decía, che, pues me acabas de romper porque no tengo ahora mismo nada que no haya sido algo como un poco vanidoso de lo típico, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Con interés real por cómo estás, pero bueno, bien, sí, o bueno, pues ya verás que todo va mejor, no te preocupes. Y sigues, ¿no? Pero como Claro. que no te paras con Claro. esa escucha, esa calma, ese ritmo, ¿no? Entonces, supongo que los tiros también van por ahí, ¿no? Por tener esas conversaciones más aterrizadas, con más calidad y que realmente trasciendan más allá de algo que sea etéreo. Sí, es un súper reto, ¿no? Lo que dices, al final es como paralizar a la persona en su flujo del día a día, que está súper instaurado, ¿no? En su rutina, y es como decirle, bloquea tu tiempo, bloquea tu agenda para venirte, sentarte, que vamos a hablar, ¿no? Conseguir eso a día de hoy súper complejo. Pero luego el poder que tiene internamente la persona es brutal. O sea, yo veo que la gente sale diferente de los encuentros, ¿no? Entonces, solo por eso ya digo, bueno, algo ha calado ahí, ¿no? Y ojalá ellos después lo repliquen en su día a día en algún momento o lo generen ellos mismos. Es como al final inspirar para el cambio o inspirar para el cambio incluso personal, ¿no? Y después de ahí ya creo que nace el resto. Guay. Y parte de esa esencia es una de las cosas que estás haciendo con Ana Torralba, con esos acompañamientos. Justamente. Sí, o sea, yo las sesiones en las que trabajo, ella sí que se especializa, ella es coach sistémica, entonces se especializa también en el bienestar y el cuidado más, y ella sí que va muy a las capas profundas. Vale. Yo voy más a, pues eso, lo que te decía, esta abrumación que tiene el emprendedor, vamos a hacer limpieza, vamos a analizar tu contexto, lo que ya tienes, porque creemos que muchas veces el emprendedor ya tiene lo que necesita, pero le falta muchísima claridad y dirección, ¿no? Entonces yo trabajo más en la claridad, dirección y foco. Ana trabaja más desde el bienestar, los motivadores de energía, pero entre las dos hacemos esa fusión, pues eso, la metodología sigue siendo la misma, escucha activa, diálogo participativo, porque la persona tiene mucho que decirte primero, ¿no? Y es como, bueno, tú transmíteme lo que necesitas, porque probablemente no tengas a nadie al que contar tanto en cuanto a todo lo que te mueve, y después vemos cuál es tu camino para desbloquearte, ¿no? ¿Y cómo surge eso? O sea, ¿dónde ven, o tú, o Ana, no sé quién de las dos, o si fue un acuerdo entre las dos, un café o lo que sea, de dónde procede, dónde viene a lo mejor esa necesidad que ustedes detectaron de decir, oye, aquí tenemos que meternos ahí a ayudar porque hace falta? Pues realmente viene de esas conversaciones a lo largo del tiempo. Ana, yo conecto con ella a través de Social Circle en Cantabria, en el evento presencial. Ahí con Oscar. Con toda esta gente, al mismo tiempo ella entra a nuestra comunidad, empezamos a conversar un montón, nos caemos genial, nos entendemos un montón, me empieza a llamar hermana pequeña, yo le empiezo a llamar hermana mayor. Y al final es eso, ¿no? Pues cada una desde su experiencia, yo más, digamos, intercambiando con el ecosistema de emprendimiento y ella desde esa visión de coach también de sistema, ¿no? Coach sistémica, pues al final coaching, pero en un sistema también complejo, pues las dos vemos que la gente necesita ser escuchada y necesita ser acompañada y no lo está teniendo, ¿no? O sea, no detectamos como esos espacios, o no suficientes por lo menos, esos espacios donde acompañar al emprendedor para que no llegue a estas situaciones de burnout,
para que se sostenga mejor a lo largo del tiempo, para que aprenda a darse esas dosis de autocuidado y después pueda cuidar del entorno, todo esto no lo visualizamos, ¿no? Entonces, digamos que es un poco lo que hacemos en la comunidad, pero de forma más profunda, ¿no? Un acompañamiento más personalizado, analizar todo el contexto y después ir destapando todo lo necesario para dar como claridad y luz a tu camino, ¿no? Bueno, y ahora que comentabas, me dio una curiosidad porque lo decías y lo suelo preguntar un poco más al principio si surge, pero como es todo un poco fluido, como te decía, va. Decía lo de hermana mayor, hermana menor. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano mayor. Ah, un hermano mayor, vale. No, porque sé que también eso a veces los anclajes, que si tienes muchos hermanos, ¿no? O transforman un poco el filosofías de vida. Yo soy el pequeño también, tengo un hermano bastante mayor, me saca 7 años y eso transforma muchas cosas también a veces, porque a veces suele pasar, tengo amigos que son hijos únicos y o se refuerzan mucho en la introversión o al revés, se vuelven como muy extrovertidos porque lo que buscan es intentar conectar cuando están con gente, ¿no? Suele pasar. Sí. Entonces no sabía si era el caso, ¿no? Y ahora justo cuando dijiste lo de hermana mayor, hermana menor, me dio como un poco ahí el ver si también esto de dedicarte a facilitar la conexión entre personas, al cuidado, al ayudar, podía venir por ahí o no. Yo creo que viene más por mi rol en mi familia siempre he sido muy cohesionadora. Siempre he tenido el rol como de movilizar a la gente, también con amigas, con la familia, de que la gente haga por verse, que haga por cuidarse, que haga por estar en contacto. Siempre he sido muy cohesionadora en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que te digo, cuando empiezo a ver un poco esa conexión entre lo personal y lo profesional, cuando un poco se esclarece el propósito vital, ahí es cuando digo, ostras, pues estas habilidades que tengo que además me hacen feliz, puedo aplicarlo a la profesional, ¿no? Entonces, ese rol de cohesionadora, pues yo creo que naturalmente lo termino integrando un poco a día de hoy en Slogan. Eso del ikigai, ¿no? Al final coges un poco lo personal con lo profesional, lo unes y es como un poco ese sentido de seguir para adelante. O sea, que guay. Y antes que hablabas también de mirar hacia adentro, ¿no? Del autocuidado, sé que además de la parte de community builder, creo que recientemente también te has formado para ser profesora o formadora, no sé cómo se dice oficialmente, de yoga, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el autocuidado y enseñarle a los demás a autocuidarse, ¿no? A través del yoga. Sí, para mí es como esa herramienta que cada uno creo que tiene que buscarse la suya, aunque sea por lo menos una, ¿no? Yo creo que todos necesitamos tener ese espacio seguro donde tú te sientes bien contigo mismo, puedes estar a solas, puedes estar en silencio, no necesitas nada más que esa cosa o ese espacio, ese tiempo donde te dedicas a ti. Y para mí es como que cada minuto que le dedico al yoga es un minuto que me estoy dedicando a mí, a mi cuerpo, a mi salud, a mirarme un poco hacia adentro. No es como volver a mirar hacia adentro a través del cuerpo, pero es eso. Y eso me da mucha claridad después en lo que necesito tener para ayudar al resto, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ha sido como mi herramienta y empecé a practicar yoga ya hace 5 o 6 años. Vale. Pensé que era de más lejos, ¿eh? No, realmente fue después de la pandemia. Vale. También me despertó ahí esta disciplina. Y bueno, llega un momento en la vida donde digo, bueno, y he estado en un montón de centros, con un montón de profesoras, practicando distintos tipos de yoga, quería dar un paso más allá, ¿no? Y al final, bueno, lo materializo haciendo una formación de Hatha Vinyasa. Recientemente hice una clase y me permite igual lo que te decía, ¿no? Ese reto que tengo con la digitalización, que tanto me cuesta a veces, pues el yoga me permite como vivirlo. Para mí es como una experiencia vivencial donde ayuda a través del cuerpo a otras personas a cuidarse, ¿no? Entonces, una vez más, es como ayudar a la gente a cuidarse o cuidar de las personas, pero de forma más in situ, más vivencial. ¿Y de dónde viene un poco esa raíz? O sea, ¿dónde surge ahí un poquito el empezar a probar o porque el yoga y no, yo qué sé, la meditación o correr o el surf o no lo sé? Yo no sé si es porque a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el movimiento del cuerpo. Yo no me considero tampoco deportista, pero sí que soy activa. Me gusta trabajar con el cuerpo, me hace sentir muy bien. También soy una persona muy mental. Yo creo que todas las personas que trabajamos muy desde la mente, que somos como muy fluctuantes con la mente y estamos mucho en el pensamiento, muy racionales también, necesitamos bajar al cuerpo. Entonces, bueno, a mí me empieza a llamar la atención por un poco también la disciplina que tiene el yoga. Yo también soy como siempre muy disciplinada, tiene su estructura, tiene su rutina. Eso te da como un arraigo, te da como un sostén constante a lo largo del tiempo, pero bajas un poco al cuerpo, sales un poco de la mente y lo aterrizas al cuerpo. Entonces, es una forma de autocuidado dosificado que lo puedes mantener a lo largo del tiempo con una disciplina,
y súper sencilla, ¿no? O sea, yo como que cosas complejas, bueno, sencilla en cuanto a practicarlo. Ojo con el yoga sencillo, que luego se mete con una clase de estas de aeroyoga, de no sé qué, de tal, y es un sencillo. No, pero de factible de practicarlo el día a día, ¿no? Que necesitas una esterilla y tiempo. Sí, es verdad que sí que facilita el que te lo puedes pautar tú. Es como de estas actividades, hábitos, deportes que se puede considerar un poco un todo en uno, ¿no? Bastante completa, que teniendo 1 metro por 60, no, bueno, 60 metros. No, 60 no, metros, son 100. No, bueno, teniendo 1 metrito con algo, te pones la esterilla ahí y te pones ahí a practicar. Yo creo que lo que más se necesita realmente, aparte de la esterilla, es disciplina y constancia. El hábito, si lo tienes, eso es, generar ese hábito, ahí está el cambio, ¿no? Genial. Y voy a aprovechar y voy a mirar un poco la chuleta porque lo de irse por los derroteros está bien, pero hace que a veces desvío un poco. Y voy a ver por dónde retomo yo esto un poco por aquí. Vale, ya habíamos comentado lo de la parte de los acompañamientos. Ah, mira, sí, tengo una por aquí que me parecía buena, por esto me hago chuletas, porque si no al final yo soy súper despistado, soy como Dory, y después a los 3 minutos, aunque me haya repasado esto, se me olvida, ¿vale? Y es verdad que también en la parte de Slow & Co, pero ya relacionándolo con este tema de la complejidad, de los sistemas y todo esto, habla mucho como de vivir en ecosistemas complejos y desconectados, que era lo que tú hablabas un poco de la parte de conectar, pero aplicado un poco a la parte de estrategia y de negocio, ¿no? Al final un poco, ¿cómo traduces o cómo tú dirías que traducen desde Slow & Co esta complejidad al terreno un poco más humano, más de conexión, más comunitario, incluso más que por encima del empresarial? Realmente a nivel más Slow & Co trabajamos en el impacto local. Vale. Tenemos colaboraciones con turismo de Tenerife, turismo de otras islas. Yo creo que lo que te digo, por una parte, aterrizarlo a lo pequeñito para poder después llevarlo afuera nos ayuda mucho en el enfoque, porque yo siempre pienso que cómo yo puedo generar una solución en un territorio que no conozco, en el que no he convivido, ¿no? Es como que yo quiero ahora generar un proyecto en Colombia, si no he visitado Colombia, me parecería muy complejo, me parecería un poco incoherente con lo que yo busco, ¿no? Porque necesito como analizar primero mi entorno, ¿no? Entonces, sí que a nivel Slow & Co trabajamos primero más en lo local, eso creo que facilita mucho a la hora de implementar soluciones, que sea más cercano también. Y después, pues bueno, la forma de hacer nuestra es bajo nuestra esencia, ¿no? O sea, siempre vamos primero a conocer a la persona detrás del proyecto, a generar conexión entre personas, a que se hablen de cosas que normalmente no se hablan, entonces no hacemos un networking al uso, ¿no? Igual planteamos una dinámica de repente a personas conectadas con turismo que le hace romperse los esquemas y dicen, ¿pero qué es esto? Pero después transforma a la persona y eso transforma los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que es hacerlo de forma simple, pero de forma diferente también, ¿no? Siempre dando prioridad mucho a la inquietud de la persona detrás del proyecto. Y dentro de esta complejidad, más que cosas complicadas, cosas complejas, hablábamos antes también de trabajar con personas, ¿no? Pero no es un reto, o a lo mejor es el reto, no lo sé si puede ser un reto o no, en un mundo que cada vez, que es algo que tú comentabas antes que habías detectado, pero bueno, en un mundo que cada vez tiende más al individualismo, al egoísmo, al trabajate tú, que llevan mucho tiempo dando por saco con esto, ¿no? De ser el mejor, compite, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen o qué herramientas ponen encima de la mesa para romper esa individualidad, para empezar a darle un poco más cabida a lo colectivo, ¿no? Porque me gustaría como darle la vuelta que antes tocamos justo, empezaste con esa parte de facilitación, ayuda, cuidado, hablamos del cooperativismo, y me gustaría cerrar con cómo están haciendo, ¿no? De llevar personas que a lo mejor están más en lo individual a que se den cuenta que cooperar o colectivizar es uno de los mejores futuros que podemos tener por delante. Yo creo que, a ver, hay varias formas. Yo creo que a nosotras nos ayuda por una parte mucho inspirar con el ejemplo también, ¿no? La gente necesita verlo muchas veces más que entenderlo. Muchas veces no entendemos las cosas, pero si me lo enseñas, si me lo muestras, igual me sirve, ¿no? Entonces yo creo que a nivel comunidad a los miembros les ha servido ver unas primeras colaboraciones que se han empezado a dar para animarse a ellos también a conectar con la gente, a tener más charlas, a abrirse a los eventos, tener un poco esa apertura también por ver lo que pueda surgir, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que inspirar un poco con el ejemplo ayuda mucho, conectar un poco con el liderazgo, ¿no? A mí Kim me inspira mucho en el día a día y después yo lo intento aplicar también, ¿no? Entonces,
Eso va por una parte. Y después, a nivel más personal, a mí lo que me ayuda mucho también con el proyecto con Ana es que creo que la gente necesita ser, lo que decíamos antes, escuchada. La gente no tiene estos espacios, entonces es como cuesta como lo que comentábamos, bloquear la agenda, cuesta decir a la persona, deja igual una reunión por venir a este espacio a conectar con personas, pero una vez consigues romper esa barrera, surge algo ahí dentro, el que quiere, el que busca eso en su vida va a repetir, y el que no es que no tenía que estar ahí, ¿no? Entonces también en la comunidad lo vemos, o sea, entra normalmente gente que quiere estar ahí, o sea, no, el filtro de la comunidad suele ser bastante extenso, o sea, siempre hacemos una reunión one-to-one previo, realmente nos aseguramos que esa persona quiere estar en la comunidad y que nosotros queremos tenerla porque tiene ese deseo real de cambio, ¿no? Desde dentro hacia afuera. Y es eso, o sea, realmente tiene que resonar contigo, ¿no? Claro. Si lo que promovemos resuena contigo, te inspiramos y te genera curiosidad, yo creo que todo empieza por ahí. Y después es ver ejemplos reales de personas que lo han conseguido y sentirte parte de eso, ¿no? Y plantar ahí la semillita del cambio, ¿no? Claro. Genial. Pues hablando de plantar semillitas, siempre hay una parte en la que me gusta preguntar por recursos. O sea, si te apetece compartir, pues, algún libro, charla TED, peli, serie, podcast, algo que te haya impactado en general, en particular, que hayas escuchado últimamente y te guste compartir, puedes tener relación con el mundo del community builder, de la sostenibilidad, del yoga, lo que más te apetezca. A ver, hay un par de referencias de libros. Realmente, últimamente no estoy leyendo tanto lectura vinculada a lo profesional. Intento un poco, por lo que te decía, salir de mi mente. Sí, si es ciencia ficción o si es cualquier cosa, lo que pero sí que hay el libro de la economía del donut, que me gustó mucho en su momento para intentar un poco también entender pues esta visión de la empresa desde otro lugar. Y después hay un libro que a nivel personal me gustó un montón que se llama Respira, que me fascinó porque de alguna forma es como volver a la simpleza del poder que tiene el ser humano para hacer muchísimo, ¿no? O sea, a través de la respiración en este caso, pero como que después lo proyectas a muchos ámbitos también, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la escucha hacia adentro, de coger nuestros momentos, pues yo creo que este libro es súper poderoso justamente porque muestra pues que muchas veces no tenemos que buscar más fuera, sino que tenemos que mirar más dentro y confiar en el poder que tenemos de transformarnos y de transformar después el entorno, ¿no? Y la respiración, que tanto me vincula con el yoga, que gracias al yoga he conseguido aprender a respirar mejor, que antes no sabía. Sí, que ahora está como súper de moda esto del breathwork, ¿no? También, como el trabajo de respiración. Y eso es, pues bueno, un ejemplo de un superpoder que tenemos todos los seres humanos, que es así que nos conecta, porque lo tenemos todos, y nos hace ver pues el poder que tenemos nosotros, que es mucho mayor de lo que esperamos, ¿no? Para muchas cosas. Entonces, bueno, a mí ese libro me... Guay, pues me lo apunto, La economía del donut y Respira. Vale, pues yo los busco y los añado por ahí, por supuesto, los añado también. Mira un momento aquí, a cámara, que estamos aquí en conversación, pero mira un momento, toda la información sobre OneCo, sobre Irache, todo eso va a ir por ahí junto con los libros. Como siempre va a ir un poco en la info. Y siempre me gusta como tirar para cerrar, si no surge alguna sorpresa más pre-cierre de conversación y todo esto, con una especie también de recomendación, pero más directa, que es ¿qué le recomendarías tú a alguien que empiece a hacer mañana, que haces tú cada día o que sueles practicar bastante a menudo? Pues sin ir muy a lo concreto en que medite sobre lo que le hace sentir bien, ¿no? Y que genere un hábito sobre eso. Entonces yo digo, para mí, no es que el yoga sí que creo que es aplicable a todo el mundo y me encantaría que todo el mundo en algún momento de la vida lo pruebe y diga, esto es para mí o no es para mí. Pero yo creo que cada uno tiene su camino, ¿no? Como tuyo es el running, el mío es el yoga, o más cosas, sobre todo eso, aprender a darte dosis de lo que te hace sentir bien, porque creo que puede transformar tu día y tu vida a lo largo y generar un hábito sobre eso. Sobre algo que te haga hacer más autorreflexión. Sí, porque muchas veces buscamos también fuera cosas que nos hacen sentir bien, que están bien, pero es más inalcanzable muchas veces, ¿no? Porque estamos esperando a que llegue ese momento, esa persona que nos invite a tal, o que llegue el día donde yo pueda viajar y conseguir esa dosis de tal. Y realmente lo podemos conseguir cada día dosificado. No hace falta que sean 2 horas al día, puede ser 20 minutos al día, contigo mismo. Sí. Entonces ahí estás dedicando un poco de disfrute con estar contigo. Y que muchas veces, además, parece que a veces, no sé si en tu entorno te pasa, a mí me ha pasado a mí mismo y en mi entorno,
que parece como que el hábito al final también se transforma como en un FOMO y al final en lugar de ser un espacio de autorreflexión, de relajarte o lo que sea, se convierte casi más que en una obligación más, ¿no? Ir a entrenar se convierte no en algo para tú conectar, relajarte, dosificar, sino se convierte como en otra obligación de no, tengo que mantener ese hueco de la agenda que está libre, en ocuparme con algo para rellenar, porque no puedo tener 1 hora y media para yo pensar o lo Para que mí sea, es cuestión de prioridades, ¿no? O sea, yo misma cuando escucho a la gente decir, no, es que no me da tiempo, tal, y digo, probablemente lo habré hecho yo un montón de veces, pero no creo que sea cuestión de tiempo, siempre ha sido igual. Tiempo al final no es algo tan tangible, no es un... Le hemos puesto ese concepto porque había que ponerlo, ¿no? Claro. Pero creo que es cuestión de decir, bueno, yo tengo este tiempo disponible, yo dedico el tiempo que quiera a las horas que quiera dormir, el tiempo que quiera, entre comillas, a las horas que quiera trabajar, ¿no? Pero en el resto del tiempo yo cómo quiero distribuir mi día, ¿no? Entonces es tan simple como priorizar o poner el enfoque en lo que tú quieras en el tiempo ese que tienes disponible, ¿no? Para mí es cuestión de prioridades, ¿verdad? Pues yo cerramos con eso, con hagan algo que les enfoque, que les baje a tierra, les conecte y les mantenga mirando hacia atrás. Yo creo que es algo que Irache ha reforzado mucho ahí, que creo que es importante y eso me quedo con, si me tengo que quedar con 3 cosas, me quedo con escuchar más y escucharnos más, conectar más con nosotros mismos y hacer cosas que tengan un propósito que vaya más allá de simplemente trabajar, divertirnos, hacer todo eso. Así que, Irache, ¿qué te digo? Ha sido un placer que te hayas pasado por aquí por Pulsar el Botón. Ha sido una conversación además, de café casi que literal, que está por aquí, súper agradable y que bienvenida a la familia de Pulsa, que cuando quieras puedes repetir. Gracias, encantada. Así que nada, pues nos vemos en el próximo episodio. Chaito. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como ya sabes, esta temporada es la primera temporada que se graba íntegramente en vídeo, por lo tanto podrás ver las conversaciones o escucharlas según el formato que tú prefieras. Estrenamos también canal de YouTube, así que te sugiero que te pases por allí y, como dicen muchos de los influencers youtubers, le des a la campanita si quieres suscribirte para que estés atento a todo el contenido por allí. Como siempre, el podcast también está presente en Spotify, plataforma en la que ya lleva con estas 4 temporadas. También te invito a que, si no lo has hecho, te pases por allí, te suscribas y valores el podcast. Y también, por supuesto, a que pases por cualquiera de las 3 redes sociales en las que está ahora mismo activo Pulsa el Botón: Instagram, Threads y LinkedIn. Lo podrás encontrar como @pulsabotón. Y si lo que quieres es seguir a la persona que está detrás del proyecto, o sea, a mí, ¿vale? Me podrás encontrar prácticamente en cualquier sitio tecleando Carlos Jonay SS. Jonay es un nombre guanche que se escribe con J y con Y. Si escribes en tu navegador, escribes en cualquier sitio Carlos Jonay SS, probablemente te saldré yo. Y si te sale otro, pues me lo dices y así de paso también conecto con él, ¿vale? Pues nada, espero que te haya gustado el contenido que has escuchado y si es así, te animes a seguirme. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.